Hola, buen día, mi nombre es Pedro José Flores Velázquez, pertenezco al grupo número 16. El día de hoy, 2 de agosto de 2021, estaremos hablando de nuestro proyecto que consiste en un amplificador de audio transistorizado. Los amplificadores de audio son aparatos que se conocen también como amplificadores de potencia, etapa de ganancia o etapa de salida. Los amplificadores de audio son elementos electrónicos que se usan para amplificar señales de audio provenientes de micrófonos, reproductores de sonidos, instrumentos musicales o cualquier elemento, cualquier aparato que produzca señales eléctricas de audio que quieran amplificarse. El amplificador, en conjunto con las bocinas o altavoces, es el componente más importante de un sistema de sonido. Los amplificadores existen clasificaciones o tipos. Los más comunes son clase A, clase B, clase C, clase AB y clase D. Cada uno de estos tiene una característica y utilidades específicas. Pero por definición la clase A es el que mejor amplificación obtiene, pero este es muy malo, pues tiene una eficiencia demasiado baja, o sea que tiene pérdidas bastante altas y las corrientes que puede manejar pueden llegar a ser muy altas, muy elevadas. La clase B se corrige su ineficiencia, pero a cambio se baja mucho amplificación, la amplificación que se aplica. Y así sucesivamente las clasificaciones se van degradando o adquiriendo nuevas características a cambio de otras. El más común o que presenta una buena ganancia y una buena eficiencia es el clase AB, el cual está aquí presente en pantalla. En este se consigue una buena amplificación y también se consigue una buena eficiencia. Nuestros esquemas fueron simulados en Multisim y en KiCad. Este es nuestro esquema eléctrico simulado en Multisim. En Multisim lo hicimos ya que su análisis es mucho más fácil con esta aplicación. Este circuito amplificador se puede dividir por etapas. La primera etapa sería donde está el potenciómetro, que este regula la señal de entrada. Luego está la preamplificación, que sería esta parte de aquí. Luego está la amplificación como tal. Y esa de aquí, esa resistencia de 8 ohms de aquí, es la modelación del altavoz. Este de aquí es nuestro amplificador ya simulado en KiCad. Estos dos circuitos estarán y sus etapas se estarán especificando más adelante. Damos inicio a la identificación de etapas. De nuestras etapas va primero el control de volumen, que es prácticamente un potencímetro de 1 kilo ohmio, ¿verdad? Este potencímetro en sí es una resistencia variable de tres terminales, que son dos variables, y dos fijas y una variable. Y pues prácticamente nos continúa lo que es un amplificador de clase A. Este amplificador es de tipo común en su clase de amplificadores, debido a que su diseño es simple y tiene bajos niveles de distorsión de señal. Por ello se dice que tiene alta fidelidad. Quiere decir esto, que cuando nosotros mandamos eh, una onda donde el pico esté hacia arriba, a la salida la vamos a tener hacia abajo, pero ya amplificada. Asimismo, continúa lo que es el amplificador de potencia, que es un clase AB. Pues hay que tener cuidado entonces con este amplificador, ya que a la entrada, si su voltaje inicial es muy pequeño a las características que tiene este amplificador, prácticamente no funcionaría. Es por ello que nos ayuda el amplificador de clase A. Al igual, el clase A, prácticamente con las resistencias que damos a conocer, le estamos dando un aproximado a lo que es el punto de polarización o punto Q que se conoce. Y luego pues tenemos el altavoz, que aproximadamente de 4, 8 y 6 ohmios, pero utilizamos uno de 8. Entonces, las mediciones del simulador. Primero sacaremos las impedancias de entrada y salida. Colocaremos las impedancias prácticamente como observan en el circuito, quitando el altavoz y la resistencia de red hasta el generador de funciones. Por ello podemos observar que hay parámetros que tienen que cumplir el tipo de impedancia, donde la entrada prácticamente va iniciando de 20 a 20.000 y el número de posición de 10 en décadas, al igual que en la 2. Obtendremos entonces que nuestra impedancia de entrada tiene una forma característica de que depende de la frecuencia, va aumentando su impedancia. Y la de salida va en una forma disminuyendo a llegar a una forma constante. Y
pues vamos a pasar lo que es la onda de entrada y de salida, donde la conexión, como podemos observar, colocamos un osciloscopio, donde la salida la tomamos de color azul y la entrada de rojo, haciendo las mediciones con el potenciómetro cuando empiece en 0% hasta el 100%, donde le damos comienzo con el potenciómetro al 0%. Podemos observar aquí que la amplificación es obvia, ¿verdad? Entonces, en 0%, entonces podemos decir que cumple su función. Pero el problema es que estamos en nanovoltios. Si esto lo ponemos en milivoltios de escala, prácticamente esto se vería como si fuera una línea continua. Entonces, en cero, el potenciómetro en 0% es como que no estuviéramos escuchando nada. Luego, el potenciómetro al 25%. Este potenciómetro se puede observar la amplificación de salida. Y podemos ver que la entrada se mira continua, pero también tiene su forma senoidal. Como está en la misma escala, por eso se ve así. Y si tomamos entonces la potenciómetro al 50%, observamos que tiene una ganancia de 51.58 y hay una ligera distorsión. ¿Esto qué pasa? Es que lo que pasa aquí es que como el potenciómetro va ganando mayor resistencia referente a lo que se va dando el porcentaje, entonces esto hace que aumente, claro, su volumen, pero va a llevar una distorsión en todo su audio, ¿verdad? En 75% se ve más clara la distorsión y todavía se ve peor, ¿verdad? Al igual que el potenciómetro al 100%. Se puede observar que la ganancia es de 34.86. Pues si lo reflejamos, el de 50 o el de 100, el 50% tiene mayor ganancia, ya que esto influye porque la resistencia de entrada va a influir con la ganancia. Por ello mismo, podemos observar que al 100% es menor. Y continuamos con las conexiones. Bueno, ahora seguimos con lo que es el análisis del diagrama de Bode. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema. Es una herramienta muy utilizada en el análisis de circuitos en electrónica, siendo fundamental para el diseño y análisis de filtros y amplificadores. Entonces, realizamos mediciones conectando el instrumento de multisim llamado Bode Plotter, el cual se conecta como si midiéramos la señal de entrada y salida con un osciloscopio. Entonces, aquí tenemos lo que es el ejemplo de la conexión de salida del instrumento. Podemos ver que está conectado en lo que es la salida. Realizamos lo que son dos mediciones, la cual nos muestra la ganancia en 20 y 20 kHz. Debido a que la frecuencia de transferencia relaciona una salida entre una entrada, es posible a partir de una función de transferencia calcular lo que es la ganancia de un circuito. Y es por esta razón que la gráfica de magnitud se utilizan decibeles para expresar lo que es la magnitud de ganancia. Para una frecuencia de 20 Hz tenemos lo que es una ganancia de voltaje del 22.813 decibeles. Y para el mismo circuito, pero con una frecuencia de 20 kHz, tenemos lo que es una ganancia de 27.11 decibeles. Ahora seguimos con el análisis espectral del circuito. Es un equipo de medida que nos permite ver una señal en el dominio de la frecuencia. Esto quiere decir que nos muestra los componentes frecuenciales de una señal. Y aquí conectamos lo que es el analizador de espectro en entrada y otro en lo que es la salida. Ahora, analizando la entrada, podemos ver en la pantalla que solo hay un pico o una pulsación. Como estamos midiéndolo en la entrada, y como ingresamos 5 kHz, prácticamente estamos leyendo lo que es esa señal y no está distorsionada porque no hay o no ha pasado por ningún componente que la distorsione. Y a una frecuencia de 5 kHz tenemos una ganancia que corresponde a menos 26.021 decibeles. Al caso contrario, podemos observar en la pantalla en la salida que tenemos varios picos.
Y estos serían los armónicos, que los vamos a ver más adelante. Y para la misma frecuencia tenemos una ganancia del 5.626 decibeles. Esto no quiere decir que hubo una amplificación. Seguimos con lo que es el análisis de la distorsión armónica. Y esto nos relaciona la potencia de la fundamental con respecto a la potencia de los armónicos. Los armónicos se identifican por ser múltiplos de la fundamental y estos van disminuyendo al aumentar lo que es la frecuencia. Y aquí solo le colocamos lo que son potenciómetros a la entrada y lo que es la salida. Ahora, en el primero, como no tenemos armónicos, tenemos una señal limpia, con lo cual corresponde una tasa de distorsión de 0. Esto sería en lo que es la entrada. Ahora, analizando la señal en lo que es la salida y con el potenciómetro al 25%, la frecuencia, los picos, estos picos son múltiplos de la fundamental, el cual se da por cargas no lineales del circuito. Y podemos observar que tenemos una distorsión armónica bastante baja. Con esto podemos concluir que son de baja potencia. El potenciómetro lo podemos ver poniendo un ejemplo de vida cotidiana en un equipo de sonido. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el volumen a un 25%, podemos ver que la distorsión en lo que es nuestro sonido va a ser bastante baja. Ahora, si nosotros el potenciómetro lo ponemos al 100%, dando el ejemplo en un equipo de sonido, si nosotros ponemos el volumen al 100%, podemos ver que la distorsión armónica va a ser mucho mayor. En este caso es de 16.495%. Con esto podemos concluir que a menor volumen hay una menor distorsión de sonido y a mayor volumen hay un aumento en la distorsión de lo que es el sonido de nuestro amplificador. Bueno, yo hablaré sobre los componentes que usamos en este proyecto para este amplificador, los cuales serán los siguientes. Utilizamos diferentes tipos de resistores que varían desde 4K hasta 35K. También utilizamos un transistor 2N2222, al igual que el transistor 2N3906. También utilizamos diferentes tipos de capacitores, como sea el electrolítico, que también hay de varias medidas. También utilizamos capacitores de cerámica, al igual que utilizamos un diodo 1N4148, que este es un diodo de conmutación para señales de silicio. Y es muy conocido porque tiene una larga vida y al igual su precio es muy bajo. Y es de los que más se utilizan para señales de radiofrecuencia. También utilizamos una bocina, utilizamos conectores de pin que de Space, que estos conectores son para la conexión del sistema de altavoces del amplificador. También utilizamos un potenciómetro, que este potenciómetro es de 1K y nos sirve para controlar el volumen de nuestro amplificador. También utilizamos conector Molex de 2 pines, el cual estos Molex son para la conexión de la entrada de la unidad. Al igual que utilizamos un conector de entrada de 2 pines. Muy bueno, mi nombre es Juan Carlos Escobar y me toca hablar sobre qué es lo que es el diseño de la placa en PCB y modelo 3D en KitKat del amplificador de audio. Bueno, lo que tenemos aquí es lo que es el I/O PCB del PCB New. Esto es el resultado del circuito en plano que habíamos hecho anteriormente en KitKat. Esto lo exportamos y como sabemos y vimos el video de la presentación que nos hizo el instructor, debemos realizar todas estas líneas que son rojas o verdes, que serían las conexiones pertinentes para que el circuito realmente funcione como debería de ser. Y como sabemos, tenemos que exportarlo desde el circuito plano a lo que es eso. Una vez pasamos al visor 3D y nos quedaría lo siguiente. Y en el siguiente plano ya con todos los elementos que conforman el amplificador, pero ya visto en 3D. Aquí tenemos lo que es un diodo 2, diodo 1. Tenemos los dos diodos, lo que nos indica que el amplificador es de una clase AB.
Y a su vez, esto es lo que tenemos aquí es un transistor. El transistor Q1, Q2, Q3, Q3 que es este, que es un tipo diferente de encapsulado. Y estos tendremos lo que son las resistencias, la entrada del voltaje, la conexión del speaker, un conector macho. Y eso es lo que tenemos aquí, son los diferentes capacitores. Estamos viendo que tienen diferentes tamaños, entonces por lo tanto son de diferentes capacidades que podrían variar, dependiendo de dónde lo necesitemos para realizar lo que necesitamos, que en este caso es el amplificar el audio, o sea, de realizar un circuito amplificador. Y eso sería todo por mi parte.